Libro de Josué, capítulo 15, versículos 20 a 63. Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso siguen habitando en Jerusalén en medio de los hijos de Judá hasta el día de hoy. Entendamos estas cosas de forma espiritual, es decir, acudamos al Evangelio y atendamos a lo que se dice sobre la cizaña. Dejadlas crecer a unas y otras, no sea que cuando queráis arrancar la cizaña, casualmente arranquéis a la vez el trigo, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo. Entiende pues lo siguiente, también aquí en Jerusalén, esto es en la iglesia, hay algunos jebuseos que llevan una vida innoble y degenerada. De hecho, son perversos no solo en su fe, sino en sus acciones y en todo su trato. Esto significa que no es posible limpiar la iglesia por completo mientras esté en la tierra. En efecto, es imposible que todos sus miembros sean santos mientras se encuentren algunos de ellos las manchas del pecado. A veces, tales pecados como la cizaña permanecen ocultos, pero suele suceder que también algunos de ellos se corrijan de sus faltas. El trigo y la cizaña crecen juntos también en la iglesia, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, algo que evidentemente y sin mayor comentario sucede hasta hoy. El trigo y la cizaña siguen creciendo juntos, también en la iglesia, hasta el fin del mundo. En todo caso, no olvidemos que Jerusalén significa una visión de paz. Eso significa Jerusalén. Así pues, si Jerusalén ha sido construida en nuestro corazón, esto es, si la visión de paz ha sido establecida en nuestro corazón y por tanto contemplamos y retenemos siempre en nuestro corazón a Cristo, que es nuestra única y verdadera paz, podemos decir que estamos verdaderamente habitando en Jerusalén. Esto sucede cuando estamos ya firmes y estables en una visión de paz, la cual elimina cualquier mal pensamiento o consideración de cualquier pecado. Solo entonces ningún extraño habita ya con nosotros. Pero ahora, aunque avanzamos y mejoramos con grandes afanes, los jebuseos, es decir, los malos pensamientos, están siempre muy cerca de nosotros, tal y como ocurrió en Jerusalén con los hijos de Judá. Sin embargo, no hemos dicho esto para quedarnos sin hacer nada. En efecto, debemos por lo menos intentar expulsarlos de manera diaria, aunque, como está escrito, no hemos de expulsarlos a todos al mismo tiempo, como afirma también Orígenes. Y esto es muy importante, porque el hecho de que no podamos erradicar a los jebuseos en nosotros, es decir, a los malos pensamientos, no por ello hemos de intentar diariamente expulsarlos y erradicarlos de nuestra propia vida. Tal vez, de manera general, no podamos expulsarlos a todos al mismo tiempo, pero sí los podemos ir sacando poco a poco, hasta alcanzar finalmente la experiencia de Jerusalén, es decir, esa visión de paz que arraiga en el corazón. Capítulo 16, versículo 1 al capítulo 17, versículo 13. No lograron expulsar al cananeo que habitaba en Geser. El cananeo sigue habitando en Geser, con impuesto de servidumbre en medio de los hijos de Efraín hasta el día de hoy. Correspondieron pues a Manasés 10 comarcas, además de la tierra de Galaad y Basán en Transjordania. Así, las hijas de Manasés recibieron su heredad en medio de los hijos de este. La tierra de Galaad fue para los restantes hijos de Manasés. Los hijos de Manasés no pudieron ocupar aquellas ciudades y los cananeos siguieron habitando su tierra. Cuando los israelitas se hicieron más fuertes, impusieron un tributo a los cananeos, pero no los pudieron expulsar. Efraín puede ser entendido como fructuoso. Ahora bien, aunque sea fructuoso, hasta el día de hoy no ha podido expulsar de su territorio a los cananeos, que son una descendencia extranjera y maldecida. Esto mismo lo podemos aplicar a la iglesia. En efecto, no hay alma que pueda estar en esta vida solo en Jerusalén, es decir, que pueda vivir solo en paz y que no cometa pecado alguno. Esto solamente es posible hasta ver a Cristo, la paz de Dios, y por ende, el que en verdad lleva el fruto. Por tanto, nadie está absolutamente limpio de maldades y de pensamientos extraños.
Por eso, como siempre se encuentran jebuseos y cananeos en Jerusalén, conviene luchar constantemente contra el mal, invocando siempre la ayuda de Dios, como afirma Procopio de Gaza en el comentario sobre Josué. Y esto es fundamental, porque nos da una clave muy importante en relación al desarrollo de la vida espiritual. O sea, siempre estaremos rodeados de enemigos más o menos cercanos. Por ejemplo, los malos pensamientos y los demonios. Así pues, debemos estar preparados para llevar a cabo siempre una lucha constante contra el mal, pero invocando de forma ininterrumpida la ayuda de Dios. Porque, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, los poderes a los cuales nos hemos de enfrentar nos superan en fuerza y también en número. No obstante, contando con la ayuda de Dios, podremos salir adelante. Por último, no olvides que la paz de Dios no está exenta de dificultades. En efecto, mientras vivas en esta tierra, habrá extranjeros que amenacen tu heredad recibida, como afirma Orígenes en las homilías sobre Números, algo que también debemos de tener muy presente. O sea, para que nosotros podamos experimentar la paz de Dios, hemos de estar atravesando incluso continuamente una serie de dificultades. Eso es debido a nuestra situación concreta de vida en este mundo. Así pues, mientras nosotros decidamos permanecer fieles a Dios, tendremos que superar dificultades, puesto que nos veremos rodeados por diversos tipos de amenazas, que justo lo que quieren quitarnos es la heredad recibida. O sea, esa visión de paz que correspondería al don fundamental que Dios nos quiere transmitir. Capítulo 17, versículos 14 a 18. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué me has otorgado en heredad un lote que incluye una sola comarca, cuando soy un pueblo numeroso y el Señor me ha bendecido tanto? Josué les respondió: si eres un pueblo numeroso, sube al bosque que está en la tierra del Pereseo y del Refaíta, y tálalo, puesto que la montaña de Efraín es pequeña para ti. Los hijos de José replicaron: no nos queda montaña, y todos los cananeos que habitan en la tierra del valle de Bet-Seán y sus aldeas, y en el valle de Yisreel, tienen carros de hierro. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y Manasés: tú eres un pueblo numeroso y tienes mucha fuerza. Por esto no tendrás un solo lote, sino que la montaña también será tuya. Es bosque, pero lo talarás y su terreno será para ti. Además, expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes. Mira, si somos un pueblo muy numeroso y Dios nos bendice, debemos expulsar de nuestro territorio a los perezeos, que son en efecto a los primeros que se mencionan en estos versículos. Perezeos significa fructificación. Bueno, ¿de qué fructificación se está hablando? Pues de aquella fructificación del árbol malo, ya que produce malos frutos. Y en efecto, hay una mala fructificación. Por eso debemos expulsar de nosotros mismos todo aquello que no produce buenos frutos. O sea, que no trae consigo buenos efectos. Todo aquello que no produce buenos frutos debe de ser expulsado, debe de ser pues talado. O sea, debemos talar por completo el árbol del pecado y purgar todos y cada uno de los frutos de injusticia que broten en nosotros, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, que también, si lo ven, sigue formando parte de la dinámica viva de la experiencia creyente. O sea, el hecho de estar talando por completo diariamente ese árbol del pecado que quiere enraizar en nosotros, y debemos también purgar todos aquellos frutos de injusticia o cierto tipo de maldades que intenten brotar en nosotros. Pero también dice que hay que expulsar a los refaítas. El nombre de refaítas se interpreta como madre débil. Esta madre es aquella que concibe cosas absurdas e insensatas. O sea, nosotros también tenemos malas concepciones. En este caso, podemos llegar a concebir
cosas absurdas e insensatas. Tales cosas son percepciones que no contienen nada de aquella fortaleza que trae consigo la luz y la verdad. Por eso debemos expulsar también todo tipo de ideación inútil para acceder a la comprensión espiritual. Y ahí es donde muchos de nosotros nos solemos quedar atorados, porque no expulsamos debidamente todo tipo de ideación inútil. Al contrario, parece que nos vemos como atrapados por dicha ideación y por ende nos es prácticamente imposible, ¿no?, acceder a la comprensión espiritual. Debemos pues purificar y expulsar la suciedad y las inmundicias que llegan debido a nuestra humana negligencia. Solo así brillará en nosotros el vigor de la inteligencia espiritual, que es ciertamente lo que requerimos nosotros en tanto personas creyentes. El vigor de la inteligencia espiritual. Y para alcanzar este vigor tenemos que erradicar todo tipo de ideación inútil, como también menciona Josué. Todo esto apunta a lo siguiente: conseguir la perfección, que es, digamos, lo que contiene de fondo las indicaciones que Josué está transmitiendo. En efecto, si al final llegamos a la perfección, entonces se dice que los cananeos fueron exterminados por nosotros y entregados a la muerte. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo se cumple esto? El apóstol Pablo nos lo dice: mortificad vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impurezas, etc. En la carta a los Colosenses. Así pues, en el tercer estadio, o sea, cuando llegamos a la perfección después de haber aniquilado a los jebuseos, refaítas y cananeos, es que llevamos la muerte de Cristo a plenitud en nosotros. Por eso debemos pues morir al pecado para resucitar a la gracia de Dios, como afirma también Orígenes. Por último, la tala del bosque significa lo siguiente: aclarar la selva que hay en nosotros, es decir, cortar nuestros árboles inútiles y sin fruto para cultivar nuevos campos que siempre podamos renovar y hacer fructificar en abundancia. Dense cuenta cómo entonces lo que se pone en juego en este caso es la fructificación, porque como dijimos, si hay una fructificación buena, evidentemente se caracteriza por los buenos frutos, pero asimismo puede darse una mala fructificación, de tal forma que entonces lo que aparezca sean malos frutos, o sea, malas acciones, malos pensamientos. ¿Acaso no es esto lo que nos proclama el Evangelio cuando dice: he aquí que ya está puesta el hacha en la raíz del árbol, como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo? Esto fue precisamente aquello que Josué, hijo de Nun, ordenó en aquella ocasión a nuestros antepasados al referirse a la tala de árboles, como afirma pues Orígenes en las homilías sobre Josué. Capítulo 18, versículos 1 a 10. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo e instalaron allí la tienda de la reunión. La tierra les estaba sometida. Mira, las olas de mar profundo, salobre y desenfrenado pueden significar los pecados en los que se pierden los réprobos. Se trata de los pecados que trae consigo la vida presente, es decir, ya cuando los réprobos se complacen en el mal, porque una cosa es cometer el mal y otra cosa es complacerse en el mal cometido, aunque también pueden significar el abismo de la perdición futura, o sea, cuando en el juicio final sean enviados con el demonio al caos de la condenación. Así pues, no debemos olvidar que cuando fue construido el tabernáculo sobre el monte Sinaí, el Mar Rojo se encontraba al oeste, y cuando fue trasladado a la tierra prometida y fue establecido por Josué en Silo, el gran mar estaba en la misma dirección. El oeste es justo lo contrario al oriente, es decir, simboliza lo contrario a Cristo, que es plena salvación. En consecuencia, de manera espiritual, se puede entender lo siguiente: los fieles que sirven al Señor en esta vida y hacen un tabernáculo para Él en sus corazones, desprecian las vanidades jactanciosas de los impíos,
con la segura confianza de que tales vanidades pronto pasarán. O sea que los fieles que sirven al Señor no se dejan orientar por el oeste, que simboliza todo lo contrario a Cristo, sino que están literalmente orientados hacia Él. Están pues a salvo de este mundo desde la vida presente. De hecho, los que se instalan con el Señor en la patria futura, los santos, miran a los impíos en su eterno castigo, sin que de ningún modo su propia felicidad se vea interrumpida. En todo caso, dan gracias al Señor no solo porque gozan de la eterna bondad que les ha sido dada, sino también por haber sido liberados de los males que hay ante sus ojos, como afirma Beda en Sobre el Tabernáculo, unos males que, como se dijo un poco antes, no solo corresponderían a los males futuros y en particular al caos de la condenación eterna, sino también a todas esas vanidades, extravíos y errores que se dan o que se suelen dar en la vida presente. Capítulo 18, versículos 11 a 28. Las ciudades adjudicadas a los linajes de la tribu de Benjamín eran Jericó, Bet-Joglá, Emec-Kesis, Bet-Jarabá, Semaraín, Betel, Abín, Pará, Ofrá, Kefar Amoná, Ofní y Gebá. 12 ciudades con sus aledaños. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispe, Kefirá, Mosá, Requem, Yirpeel, Taralá, Selá, Elef y Jebús, que es Jerusalén, Gibatá y Kiriart, 14 ciudades con sus aledaños. Esta es la heredad adjudicada a los linajes de los hijos de Benjamín. El nombre de Jebuseos proviene justamente de aquel lugar llamado Jebús. Pero al ser tomada esta ciudad, arrasada y sometida, fue edificada una nueva en el lugar de la vieja ciudad destruida y se llamó Jerusalén, visión de paz, que también algunos entienden como ciudad de Dios. Por tanto, todo el que nace de Adán aún no pertenece a Jerusalén, pues lleva consigo tanto la huella de la iniquidad como la pena del pecado, y por ende está ordenado a morir. De hecho, podemos decir que todo el que nace de Adán, todo aquel pues, que está orientado a la muerte, pertenece por tanto a la ciudad antigua de Jebús. Así pues, para poder pertenecer al pueblo de Dios, ha de ser destruido el hombre viejo y edificar el nuevo, que es este, proceso fundamental que corresponde a la conversión cristiana, como afirma Agustín en las narraciones sobre los Salmos. ¿Qué alma ha merecido ya ver la paz? Pues aquella que ciertamente ha recibido las enseñanzas divinas. Esta alma era antes Jebús, pero ahora ha sido convertida en Jerusalén. Jebús, como afirman las personas hebreas, significa pisoteada. En consecuencia, el alma pisoteada por las potencias enemigas está llamada a transformarse en Jerusalén, es decir, en visión de paz. Y lo que hizo el pecado con nosotros, y a veces sigue incluso haciéndolo, es pisotear nuestras almas. Por eso el llamado consiste en que nosotros no nos dejemos pisotear por esas potencias enemigas, o sea, que lo hagamos a través de renunciar al pecado, para que podamos experimentar esa transformación fundamental que nos traslada de Jebús a Jerusalén, o sea, en un estado distinto que correspondería, en último término, a la visión de paz. Por tanto, si después de haber pasado de ser Jebús a ser Jerusalén, has pecado, o sea, has pisoteado al Hijo de Dios, y por eso has caído en pecados graves, se dirá también de ti: ¿quién se compadecerá de ti, Jerusalén? ¿Quién estará triste por ti si es que has llegado a punto tal como para traicionar a Jesús? No olvidemos lo siguiente: cada uno de nosotros, cuando peca, sobre todo si lo hace gravemente, peca contra Jesús. Y si además de pecar es apóstata,
Entonces, y por encima de todo, obra espiritualmente contra Jesús y contra la construcción de Jerusalén, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, algo que evidentemente nos deberíamos de tomar muy en serio, porque a veces puede ser que nuestros pecados no sean ciertamente tan evidentes o llamativos, pero puede ser que sí incurramos en algún tipo de apostasía. Es decir, si nosotros ¿no? mantenemos una postura que espiritualmente va contra Jesús y por ende también contra la construcción de Jerusalén. Así pues, deberíamos de revisar a fondo si nuestra existencia entera está o no orientada de lleno hacia Jesús. Por último, veamos también que la distribución realizada por Josué esboza un modelo de la futura heredad en los cielos. En efecto, no es casual que Benjamín recibiera como su lote Jerusalén y el monte Sión. Esto se debe a que la naturaleza de aquella Jerusalén terrenal prefigura la Jerusalén celestial que será entregada a los más pequeños, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. O sea que en esta herencia se nos está ya anunciando algo que el Señor dijo de manera clara y abierta. Si no os hacéis como niños, o sea, como los más pequeños, no entraréis al reino de los cielos. Así pues, nosotros ciertamente ya sabemos de qué manera podemos acceder a esa Jerusalén celestial. Capítulo 19, versículos 1 a 51. Cuando terminaron de dividir la tierra fijando sus límites, los israelitas dieron una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Como lo había mandado el Señor, le dieron la ciudad que pidió, Timná-Serach, en la montaña de Efraín. Construyó la ciudad y se estableció allí. La tierra de Efraín, que hereda Josué, representa al Señor que habita las almas de aquellos que producen el fruto del Espíritu. Veamos. Nuestro Señor Jesucristo nos pide un lugar donde pueda edificar y en el que pueda vivir. Debemos, pues, lograr ser tan limpios de corazón, tan sencillos de intelecto y tan santos de cuerpo y espíritu que el Señor se digne aceptar el lugar que le ofrecemos. Aquí viene ciertamente perfilado en qué consisten esos rasgos que caracterizan a los más pequeños. Repito, limpieza de corazón, suma sencillez intelectual y sobre todo una arraigada santidad tanto en cuerpo como en espíritu. Nuestra alma será entonces el lugar de la construcción edificada por Él. ¿Y quiénes crees que son entre todo el pueblo tan aceptables para Dios que incluso fueron elegidos como dignos de esto? ¿Pueden todo el pueblo y toda la iglesia conjuntamente ser capaces a duras penas de recibir al Señor de manera que pueda habitar en ellos? Veamos, pues, cuál es este lugar en el que Jesús quiere vivir en nosotros. En el monte Efraín, esto es, en la montaña que produce fruto. ¿Quiénes son entre nosotros las montañas fructíferas en que vivirá Jesús? Pues aquellos en quienes existe el fruto del Espíritu, o sea, la alegría, la paz, la paciencia y el amor, que son en efecto signos claros de la presencia del Espíritu en nosotros y que podemos, digamos, captar por medio, en efecto, de sus manifestaciones. La alegría, la paz, la paciencia y el amor. Estas son, pues, las montañas fructíferas. Estas son las almas elevadas que producen los frutos de Cristo en su propia vida. Y aunque sean pocos los que en verdad son así, el Señor Jesús, que es luz verdadera, enviará los rayos de su luz a los demás a través de ellos para que se propongan también ser residencia del Señor en este mundo, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, algo que quizá en mayor o menor medida se nos ha ido olvidando desde hace bastante tiempo. O sea que el llamado que tenemos consiste en ser residencia del Señor en este mundo, con todo lo que implica, con todo lo que exige.
Debemos pues nosotros ser residencias del Señor en este mundo para que su luz llegue a todos y cada uno de los seres humanos. Capítulo 20, versículos 1 a 9. El Señor dijo a Josué: habla a los israelitas y diles: designad las ciudades de refugio, de las que os hablé por medio de Moisés, para que pueda huir a ellas el que haya matado a una persona por inadvertencia, sin querer, y les sirvan para refugiarse del vengador de la sangre. Habitará en aquella ciudad hasta que comparezca ante la comunidad para su juicio, o hasta la muerte del sumo sacerdote si ocurriera en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver de nuevo a su casa y a la ciudad de la que huyó. Mira, ¿quién es este sumo sacerdote sino el Hijo de Dios, a quien tenemos como abogado nuestro junto al Padre? Él está libre de toda culpa, y por eso en Él y solo en Él se apoyan todas las cosas que existen en la tierra y en el cielo. Todo lo gobierna el Hijo de Dios, porque en Él inhabita toda plenitud. Y por eso nunca muere el eterno poder de Dios. No obstante, puede decirse que muere en nosotros si se aleja de nuestra alma, es decir, porque nuestra alma se desvincula de Él y se priva, por tanto, de la unión con Él. Entonces veamos cómo no es que el Señor, por así decirlo, nos abandone. Es que nosotros nos desvinculamos de Él. Nos vamos, ¿no?, por retomar la terminología que aquí hemos mencionado, nos vamos del oriente al oeste. Y somos nosotros mismos los que nos privamos de la unión que Él desde el principio nos ha ofrecido. En efecto, la verdadera muerte es la separación del alma del Hijo de Dios, algo que se puede ya empezar a experimentar en esta vida. Esta es pues la más profunda corrupción. Entonces, si lo ven, ¿no?, como afirma Ambrosio en Sobre la huida del mundo, cuando hablamos de corrupción no tenemos por qué limitar esta cuestión al ámbito sociopolítico. No, tenemos que entender la corrupción en su verdadera gravedad espiritual, o sea, como esa verdadera muerte que nos conduce a quedar privados de la unión con el Señor. Esa es pues la más profunda corrupción. En todo caso, al que mata involuntariamente, se le ordena que huya a la ciudad de refugio y permanezca allí hasta que muera el sumo sacerdote, que es una indicación por lo menos llamativa. Así pues, nos debemos preguntar, bueno, ¿qué significa esto? Pues que también hay pecados cometidos por inadvertencia. Estos, o sea, los pecados cometidos por inadvertencia, también han sido redimidos por la sangre del Salvador, en tanto bautismo de redención. Así pues, queda claro que el Señor, en su infinita bondad, no quiere que nadie se pierda, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso se nos ofrece un refugio de salvación a través del arrepentimiento y la penitencia, como afirma Jerónimo en el diálogo contra los pelagianos, algo que también nosotros deberíamos de tomar muy en serio en nuestra propia vida, o sea, el arrepentimiento sincero y la penitencia adecuada. Capítulo 21, versículos 1 a 8. Los jefes de los linajes levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familias de las tribus israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: El Señor mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para vivir en ellas y sus terrenos para nuestros ganados. Los israelitas dieron a los levitas como heredad unas ciudades a sus alrededores, de acuerdo con lo que el Señor había mandado. El primer lote correspondió a los linajes de Kehat. De entre estos levitas, los hijos del sacerdote Aarón recibieron un lote de 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Los demás hijos de Kehat recibieron un lote de 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y de la mitad de la tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron un lote de 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la mitad de la tribu de Manasés que está en Basán.
Los linajes de los hijos de Merari, 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas adjudicaron a los levitas las siguientes ciudades con sus alrededores, tal como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. Los distintos asentamientos de los campamentos corresponden a la distribución sacerdotal que asimismo deberá mantenerse en la resurrección, pues como dice el apóstol, en su orden al principio Cristo, después aquellos que están con Cristo, que han creído en su venida, la primera a los Corintios. Así pues, allá también habrá similares ordenanzas de distribución. Esto significa que en el cielo también hay un orden y que por ende en esta tierra ese orden debe de ser custodiado, debe de ser muchas veces preservado de la insistente aniquilación que parece acecharlo. Bueno, como dice Orígenes. Capítulo 21, de los versículos 9 a 45, al capítulo 22, versículos 1 a 20. Entonces Josué llamó a los de Rubén, a los de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, el siervo del Señor. Habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos. Habéis cumplido lo que os mandó el Señor vuestro Dios. El Señor vuestro Dios ha dado ya reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido. Así que ahora volved, marchad a vuestras tiendas en la tierra de vuestra propiedad, de la que os dio Moisés, el siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Esmeraos en cumplir el mandamiento y la ley que os dio Moisés, el siervo del Señor, de amar al Señor vuestro Dios, marchar por sus caminos, cumplir sus mandamientos, estar unidos a Él y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió. Ellos se marcharon a sus tiendas. Cuando llegaron a los meandros del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés construyeron allí un altar frente al Jordán, un altar de aspecto grandioso. Enseguida llegó la noticia a los demás israelitas. Los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés han construido un altar frente a la tierra de Canaán, en la zona de los meandros del Jordán, al otro lado del territorio israelita. Cuando llegó esta noticia a los israelitas, se reunió toda la comunidad en Silo para subir a luchar contra ellos. Este gesto expresa claramente un signo de imperfección y falta de integridad. En efecto, si el verdadero altar estaba en la tierra que Josué repartía, ¿por qué construir otro altar al otro lado del Jordán? Con tal construcción al otro lado del Jordán, se pone de manifiesto la falta de integridad y perfección de aquel pueblo, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, y me parece que tiene razón. O sea, el hecho de que aparece esta integración profunda en torno a la revelación y manifestación que el mismo Señor ha llevado a cabo. Así pues, empiezan a verse, ¿no?, ciertas separaciones e incluso, como se mencionaba al final, cierto tipo de enfrentamientos. Capítulo 22, versículos 21 a 34. Los hijos de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés respondieron a los jefes de las milicias de Israel: que el Señor, Dios de los dioses, el Señor, Dios de los dioses, lo sepa y que también lo sepa Israel. Que el Señor nos condene si hemos prevaricado y nos hemos rebelado contra Él, construyéndonos este altar para dejar de seguirle. Y si es para ofrecer sobre Él holocaustos y oblaciones, y para presentar sobre Él sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas. En verdad, lo hemos hecho porque nos preocupa cómo responder el día de mañana cuando vuestros hijos digan a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Pues el Señor, hijos de Rubén y de Gad,
ha puesto el Jordán como separación entre nosotros y vosotros. No tenéis parte con el Señor. No vaya a ser que vuestros hijos impidan a los nuestros reverenciar al Señor. Por eso hemos dicho, emprendamos la construcción de un altar, no para holocaustos y sacrificios, sino para que sirva como testimonio entre nuestros hijos y los vuestros, en las generaciones que vendrán detrás de nosotros, de que servimos al culto del Señor con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. De este modo no dirán mañana vuestros hijos a los vuestros, no tenéis que ver con el Señor. Así pues, nos hemos dicho, si el día de mañana nos dicen eso a nosotros o a nuestros descendientes, les diremos, ved una reproducción del altar del Señor que hicieron vuestros padres, que no sirve para holocaustos ni para víctimas, sino como testimonio entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y apartarnos hoy de su seguimiento, construyendo un altar para holocaustos, oblaciones y víctimas, sin respetar el único altar del Señor, nuestro Dios, que está delante de su santuario. De fondo, aquí se encierra el siguiente misterio. Aunque ellos poseían un altar antes de la venida del Salvador, ciertamente percibían que no era el altar verdadero, sino una forma y modelo de lo que sería el verdadero altar. Estas personas lo sabían porque las verdaderas víctimas que podían quitar los pecados no fueron ofrecidos en ese altar, sino en aquel donde estaba Josué. Con esto entonces se anunciaba ya el altar del verdadero Señor Jesús. Afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Recuerden que en este libro es como muy insistente la prefiguración de Jesús, el Salvador, incluso por medio de la referencia a ese otro altar. Capítulo 23, versículos 1 a 16. Llamó Josué a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus capataces, y les dijo: Yo he envejecido y estoy entrado en años. Ved que he adjudicado como heredad a vuestras tribus las naciones que quedan y todas las que exterminé, desde el Jordán hasta el mar grande por occidente. El Señor vuestro Dios las dispersará ante vosotros, las apartará de vuestra presencia y tomaréis posesión de su tierra, como os lo había prometido el Señor vuestro Dios. Sed muy fuertes para llevar a la práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda. No os juntéis con estas gentes que quedan entre vosotros, ni invoquéis el nombre de sus dioses, ni juréis, ni les deis culto, ni los adoréis, sino permaneced unidos al Señor vuestro Dios, como lo habéis estado hasta el día de hoy. El Señor ha dispersado ante vosotros naciones grandes y fuertes. Nadie se os ha podido resistir hasta el día de hoy, y cualquiera de vosotros es capaz de perseguir a 1000 de ellos, porque el Señor vuestro Dios es quien lucha por vosotros, como os lo había prometido. Moisés, cuando vio que el pueblo adelantaba, que iba creciendo, que iba madurando, lo fue iniciando poco a poco en la fe de un solo Dios. Algo que en efecto sucedió así. O sea, la fe en un solo Dios, la asimilación gradual de la revelación del Señor, fue algo que llevó bastante tiempo. Pues en este caso, por ejemplo, Moisés tuvo presente lo siguiente: la serpiente fue quien pronunció primero a los dioses y fue finalmente condenada. Fue pues el demonio quien introdujo en el mundo la denominación de muchos dioses, es decir, esa gran mentira que hace que muchos vayan por senderos extraviados. Por eso era tal, la reprobación en el caso de este texto. De hecho, desde el Deuteronomio y el texto anterior al de Josué, en rechazar por completo a esos dioses, porque se trata de una mentira, pero además es una mentira introducida por el demonio que al final ciertamente fue condenada.
O sea, la mentira, pues, conduce a la condenación. Y sobre todo, de manera tan drástica, ¿no? Hace que muchos, pues, nos perdamos en senderos extraviados. Así pues, si tú quieres seguir las falsas indicaciones de aquel gran mentiroso, que no te sorprenda merecer una suerte igual de reprobación ante Dios, como afirma Clemente de Roma en las Recogniciones. Creo que son estas palabras algo que debemos de meditar con mucha más atención. O sea, nosotros no debemos de ser partidarios del gran mentiroso, porque si nosotros le hacemos caso y nos dejamos enredar por sus mentiras, a lo que vamos finalmente a llegar es a esa reprobación ante Dios. En todo caso, mantente firme en la verdad y en la persecución del error, pues la victoria en la batalla se debe a la piedad, como afirma Gregorio de Niza en Contra Eunomio. O sea, ya hemos dicho en varias ocasiones que la batalla que nosotros estamos llevando a cabo es espiritual y por ende es de hecho, ¿no? Lo que corresponde a la piedad. Así pues, la base o el fundamento en el cual se apoya toda nuestra existencia creyente es la verdad. Nuestra adhesión por completo a la verdad, lo cual nos lleva ciertamente a distinguir los errores y las mentiras que suelen conducir a caminos extraviados. Capítulo 24, versículos 1 a 15. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Vuestros antepasados, Terach, el padre de Abraham y de Nahor, habitaron desde siempre en el otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo hice caminar por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar, mientras que los egipcios les perseguían con carros y caballeros hasta el Mar Rojo. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Lucharon contra vosotros los hombres de Jericó, el amorreo, el pereceo, el cananeo, el hitita y el girgaseo, el jebeo y el jebuseo, pero los puse en vuestras manos. Envié avispas que os quitaron de delante a los 2 reyes amorreos, sin que tuvierais que utilizar ni vuestra espada ni vuestro arco. Y os di una tierra que no labrasteis, ciudades que no edificasteis para que habitarais en ellas. Os alimentáis de viñas y olivos que no plantasteis. Así que ahora reverenciar al Señor, servidlo con pureza y verdad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si os parece mal servir al Señor, escoged hoy a quién vais a servir: a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mira, lo que dijo Josué en aquella ocasión también nos lo dice a nosotros. Es decir, temed al Señor y servidle perfectamente con entera fidelidad. Así pues, ¿qué tanto nos dejamos llevar nosotros por falsos ídolos? ¿A quién servimos realmente? ¿En qué lado es que nos ubicamos? Y mejor aún, me parece una pregunta ineludible para el cristiano contemporáneo: ¿estamos en verdad al servicio del Señor o no? Esa es una pregunta que tendríamos que responder a conciencia todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos en verdad al servicio del Señor o no? ¿Qué decir, pues, de todos aquellos que hacen nulos y vacíos los compromisos adquiridos con el Señor en tanto bautizados? No cabe duda que estos se vuelven a Satanás. A tales personas hay que repetirles lo que Elí dijo a sus hijos: si un ser humano peca contra otro ser humano, Dios será el árbitro. Pero si el ser humano peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? En el primer libro de Samuel. Sí, ¿quién podrá interceder por aquel que ha renunciado al Señor? Como afirma Orígenes en la exhortación al martirio. Es decir, ¿quién podrá interceder
por aquel que ha renunciado a la salvación. ¿Qué otra cosa le espera? Por eso debemos, insisto, preguntarnos con toda sinceridad delante de Dios y de los hombres si estamos al servicio o no del Señor. Capítulo 24, versículos 16 a 28. Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos ante vosotros mismos de que habéis escogido al Señor. Y dijeron: somos testigos. Ahora pues, apartad los dioses extranjeros que tenéis entre vosotros, e inclinad vuestros corazones hacia el Señor, Dios de Israel. Josué escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo ante nosotros, pues ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Será testigo ante nosotros para que no engañéis a vuestro Dios. La virtud es tarea de nuestro querer, ya que está en nosotros y se forma a partir de nosotros. En efecto, la virtud brota de nuestra alma si es que permanece tal y como fue creada. Por eso Josué exhortó al pueblo diciéndole: inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. Y Juan Bautista dijo también: enderezad vuestras sendas, en el Evangelio de Mateo. Así pues, el peligro para el alma viene cuando ésta se desvía de su camino natural. De hecho, al asumir tal desvío, se produce perversidad en el alma. En consecuencia, no es difícil vivir en la virtud, ya que anida en lo profundo de cada uno. Está pues en nosotros conservar el alma para el Señor, obra suya, como afirma Atanasio en la vida de Antonio. Sí, está en nosotros conservar el alma para el Señor, que es obra suya, aunque también nos vemos expuestos al desvío que conduce a la perversidad. Por último, Cristo, como ya sabemos, es llamado piedra. Por eso Josué, hijo de Nun, la colocó como testigo entre ellos y Dios. En efecto, Cristo es el testigo de nuestra fidelidad debida a Dios, y por tanto, Él es quien media entre Dios y los seres humanos, como afirma Cipriano en Sobre los Testimonios. Capítulo 24, versículos 29 a 33. Después de esto, que ya es el final del libro de Josué, murió Josué, el siervo del Señor. Tenía 110 años. Lo sepultaron dentro de los límites de su heredad, en Timnat Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Josué reposó en Timnat Serach, es decir, en un sepulcro nuevo, en la montaña que da fruto, es decir, Efraín, al norte del monte Gaas, que significa violencia. Con esto se da una indicación de resurrección. De hecho, Josué, a diferencia de Moisés, murió en tierra de Judea, lugar de bendición. O sea que Josué alcanzó la victoria, como afirma Jerónimo en contra Joviniano. Y la victoria total, como ya sabemos, ha sido, es y será para siempre la resurrección del Señor Jesús. Por último, y ya con esto terminamos el día de hoy y de hecho el libro de Josué, ¿qué significa que Moisés fuera llorado mientras que Josué, hijo de Nun, no lo fuera? Mira, en Moisés, es decir, en la ley antigua, todos recaen en la condenación del pecado, mientras que en Jesús fue abierto el paraíso. En efecto, a partir del Señor Jesús a la muerte, sigue el gozo. ¿Entiendes ahora de qué manera Josué era figura del Salvador Jesús? Así pues, ¿quiénes son los que siguen llorando hasta ahora debido a la muerte? Pues todos aquellos que no aceptan el consuelo de la redención, es decir, la resurrección del Señor, como afirma Jerónimo en una de sus cartas. Y con eso termina el libro de Josué. Nos ofrece y nos invita a no rechazar el consuelo de la redención, a dejarnos ciertamente atravesar por el triunfo luminoso de la resurrección del Señor.
Vamos a dejarle hasta aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.